Hasta ahora hemos definido magnitudes como el vector posición, velocidad y aceleración con el fin de describir las características del movimiento de un objeto. Pero en ningún momento nos preguntamos por las causas del movimiento. ¿Qué mecanismo hace que un objeto cambie su estado de movimiento? Fue en el siglo XVII cuando Newton, en base al trabajo de Galileo, describió una teoría del movimiento. En 1665, Newton era un estudiante de 23 años de la Universidad de Cambridge. En Inglaterra estaba la gran peste, la peste bubónica, que provocó la muerte de mucha gente en Inglaterra. Y bueno, pasó como acá, cerró todo, cerró la universidad y Newton volvió a la casa de su infancia, ¿sí? Y ahí, durante casi 2 años, se dedicó a estudiar, reflexionar y bueno, fue un periodo muy productivo para él. Desarrolló el cálculo diferencial, se dedicó a estudiar aspectos de la óptica, descubrió la ley de gravitación universal y empezó a desarrollar las primeras ideas de lo que bueno, después se iba a conocer como la mecánica clásica. Tardó mucho en publicar todos sus resultados, ¿sí? 20 años después publicó este libro, algo así como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde está descrita sus leyes de la mecánica clásica. Y bueno, ya en el siglo XX aparecieron limitaciones a la mecánica clásica, los descubrimientos de la mecánica cuántica que gobierna el movimiento de partículas microscópicas como los átomos y los electrones, y también los descubrimientos sobre relatividad que rige el movimiento de los objetos que se mueven con mucha rapidez. En la mecánica clásica nos concentramos en el movimiento de un objeto en particular que interactúa con otros. La interacción de un objeto con los otros la vamos a describir en función de una nueva magnitud que llamaremos fuerza, ¿sí? Asociamos las fuerzas con un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Si yo empujo un objeto, este va a empezar a moverse. Si estiro un resorte, el resorte se alarga. Estos son ejemplos de lo que se llaman fuerzas de contacto, fuerzas que representan el resultado del contacto físico entre dos objetos. Hay otro tipo de fuerzas que no requieren de contacto físico entre los objetos y se dice que producen un campo de fuerzas en el espacio, ¿sí? Tienen una acción a distancia. O sea, cada punto del espacio tiene la propiedad de ejercer fuerzas sobre los objetos que están ubicados en distintos puntos, ¿sí? Este es el caso de la fuerza gravitatoria. Por ejemplo, sobre un cuerpo que está en caída libre, se ejerce una fuerza gravitatoria aunque está cayendo y no está tocando nada. Otro caso es el de la fuerza electrostática que una carga eléctrica ejerce sobre otra, o también la fuerza que un imán ejerce sobre el hierro. Antes de 1600, los científicos pensaban que el estado natural de la materia era el del reposo, dado que los objetos en la Tierra siempre tendían al estado de reposo. Ellos creían que para que un cuerpo se desplace con velocidad constante por una recta era necesario que un agente externo lo empujara, si no, naturalmente se detendría. Galileo siguió un enfoque diferente al estudiar el movimiento de los objetos y su estado natural, su tendencia natural. Pensemos en empujar un objeto sobre una superficie horizontal. Sí, uno observa que a medida que avanza disminuye la velocidad hasta que se detiene. Pero ¿qué ocurre? Hay fuerzas de fricción. Ahora pensemos en un caso puntual, como por ejemplo si uno agarra un cubito de hielo que se está derritiendo un poco y lo empuja sobre una mesa. ¿Qué ocurre en esos casos? En esos casos hay muy poca fricción, uno empuja el cubito y ve que se desplaza con velocidad constante mientras no se caiga de la mesa. Entonces lo que hizo Galileo fue proyectar todos estos casos en un experimento idealizado sobre una superficie horizontal totalmente libre de rozamiento. En dicha superficie sin fricción, un objeto se mueve con velocidad constante, o sea, con aceleración cero, indefinidamente. Concluyó entonces que no es la naturaleza de un objeto detenerse una vez que se encuentra en movimiento, sino que la naturaleza de un objeto es presentar una resistencia a cambiar su estado de movimiento. Una vez que un cuerpo adquiere una velocidad, ésta se mantendrá
siempre y cuando no existan causas externas que se opongan al movimiento. Esta nueva visión de movimiento fue posteriormente formalizada por Newton en lo que se conoce como primera ley de Newton. Un cuerpo libre de interacciones conservará su estado de movimiento y por lo tanto se desplazará con una velocidad constante a lo largo de una trayectoria recta o, si estaba en reposo, continuará en dicho estado. O sea que podemos decir que cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, su aceleración es cero. O sea, todo cuerpo tiene una tendencia a mantener su estado original de movimiento en ausencia de fuerzas. Esta tendencia es lo que se denomina inercia, y la primera ley de Newton a veces se llama ley de inercia. La segunda ley de Newton responde a la pregunta de qué le ocurre a un cuerpo sobre el que sí actúan fuerzas. Los cambios en el estado de movimiento, sabemos de antes, están caracterizados por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Las interacciones o fuerzas, como producen cambios en el estado de movimiento, van a hacer que los objetos se aceleren. Si empujamos suavemente un objeto, logramos pequeños cambios en su estado de movimiento. Pero ahora, si empujamos al mismo objeto más fuertemente, vamos a producir cambios más importantes en su estado de movimiento. Por otro lado, la experiencia nos muestra que distintos cuerpos sometidos a la misma interacción, a idénticas interacciones, sufren distintos cambios en su estado de movimiento. Esto nos indica que cada cuerpo tiene una determinada capacidad para mantener su estado de movimiento, que era lo que hace un ratito habíamos hablado, identificado como inercia. La inercia de un cuerpo es algo que es propio del cuerpo, no depende del estado de movimiento, y lo vamos a definir con una cantidad escalar que llamaremos masa inercial. Entonces, todos estos resultados experimentales nos llevaron a Newton a enunciar la segunda ley de Newton, que nos dice que si sobre un cuerpo actúan una o más fuerzas, lo que se observa es que la resultante de las fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas, es igual al producto de la masa inercial por el vector aceleración de la partícula. O sea, esto nos está diciendo que como consecuencia de la presencia de fuerzas, sobre la partícula va a actuar una aceleración. La dirección del vector aceleración va a coincidir con la dirección de la resultante de la fuerza, ¿sí? Y la magnitud de la aceleración es inversamente proporcional a la masa inercial. Fíjense que esta ecuación es una ecuación vectorial, pero en realidad son 3 ecuaciones escalares. Imagínense el espacio en 3 dimensiones, una en X, otra en Y y otra en Z, ¿sí? Bueno, habíamos dicho, supongamos que todas las mediciones en las cuales uno está, digamos, describiendo el movimiento o describiendo, como estamos viendo ahora, la segunda ley de Newton, imaginemos que uno hizo mediciones en un sistema, llamémoslo fijo, fundamental. Todo esto también va a ser válido en cualquier otro sistema de referencia que se traslade con velocidad constante con respecto al fundamental. Bueno, acuérdense que la clase anterior, cuando estuvimos viendo el movimiento relativo, vimos que las aceleraciones medidas en cualquier sistema que se traslade con velocidad constante son las mismas que las medidas en el sistema fundamental. Entonces, si sabemos que en el sistema fundamental se cumple la segunda ley de Newton, también se va a cumplir en cualquier otro sistema que se traslade con velocidad constante respecto al fundamental. Esto nos permite definir lo que se llama sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia es inercial cuando en ese sistema sabemos que son válidas las leyes de Newton. Te propongo ahora que hagas lo siguiente. Te parás delante de donde estés, de una mesa o escritorio, pones tus manos sobre la mesa y empujás hacia abajo. Hacelo, yo te espero. ¿No sentís como que la mesa te empuja hacia arriba? Efectivamente, vos ejercés una fuerza hacia abajo sobre la mesa y la mesa ejerce una fuerza sobre vos hacia arriba. Bueno, de eso se trata la tercera ley de Newton, que dice que la interacción entre dos cuerpos siempre da lugar a un par de fuerzas de igual intensidad, dirección y sentido opuesto, aplicadas sobre cada uno de los cuerpos involucrados.
Acá te muestro un ejemplo. Cuando estás en la pileta, vos con los pies ejerces una fuerza sobre la pared y a su vez la pared ejerce una fuerza sobre vos que es la que te hace avanzar. Bueno, este tipo de fuerzas a veces se lo suele llamar también pares acción y reacción. Bueno, pensemos las fuerzas que actúan sobre un libro que está apoyado en una mesa. Debido a la interacción con la tierra, aparecerá la fuerza que acá indicamos tierra-libro, que no es más que la fuerza peso del libro. Ahora, ¿por qué el libro no se cae hacia abajo? Porque está apoyado en la mesa, decimos. Bueno, estar apoyado en la mesa significa que hay una fuerza de contacto debido a la interacción entre la mesa y el libro, y esa fuerza es la que indicamos como fuerza mesa-libro en color rojo. Sabemos que el libro no está acelerado, por lo tanto la fuerza roja debe ser de igual magnitud, está en la misma línea y sentido opuesto a la fuerza azul. ¿Formarán estas dos fuerzas un par acción y reacción? La respuesta es que no, porque las dos fuerzas están aplicadas en el mismo objeto y se deben interacciones distintas. Entonces, me pregunto, si la fuerza tierra-libro, llamémosla acción, ¿dónde está su compañera la reacción? Bueno, tengo que pensar a qué se debe esta fuerza. Esta fuerza es una fuerza que le ejerce la tierra al libro. Por lo tanto, el libro le debe ejercer a la tierra una fuerza igual. O sea, la compañera de la fuerza azul es una fuerza que está ejercida sobre la tierra. Entonces, estas dos sí constituyen un par acción y reacción. Ahora, la compañera de la fuerza mesa-libro, ¿dónde estará aplicada? Bueno, la fuerza roja es una fuerza que le ejerce la mesa al libro, una fuerza ejercida sobre el libro. Su compañera será una fuerza que le ejerce el libro a la mesa, es decir, una fuerza aplicada sobre la mesa. Una fuerza aplicada sobre la mesa. Entonces, ahora sí, estas dos constituyen un par acción y reacción. En el sistema MKS, la fuerza se mide producto masa por aceleración. Masa en kilogramos, aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado es una nueva unidad que se llama Newton, unidad de fuerza en el sistema MKS. La masa no debe confundirse con el peso, ¿sí? La masa es una propiedad intrínseca de cada objeto, es independiente del movimiento del cuerpo y de su entorno y es una magnitud escalar que caracteriza las propiedades inerciales del cuerpo. Lo que se denomina peso es la fuerza que ejerce un planeta sobre el cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo tendrá distinto peso en la Tierra que en Marte, ¿sí? Sin embargo, la masa será la misma, ¿sí? Bueno, y el peso, al ser una fuerza, es una magnitud vectorial. De antes sabíamos que un objeto en caída libre experimenta una aceleración g, 9,8 metros por segundo cuadrado, cerca de la proximidad de la superficie de la Tierra, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. La fuerza que actúa sobre ese cuerpo es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Entonces, si pensamos en la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la resultante de todas las fuerzas será la fuerza gravitatoria. Y la aceleración, dijimos, es la de caída libre, que es g. Entonces, en esta expresión vemos que la fuerza gravitatoria es masa, algo propio del cuerpo, por g, que depende a su vez de la ubicación geográfica, ¿sí? Los objetos pesan menos a altitudes más altas que a nivel del mar. Entonces acá vemos que el peso no es una propiedad inherente del cuerpo. Bueno, esta expresión es la que vamos a utilizar para la fuerza gravitatoria a la proximidad de la superficie terrestre. Ahora que conocemos las leyes de Newton, estamos en condiciones de resolver muchísimos, pero muchísimos problemas de física. Pero hay que ser muy cuidadosos y aplicar las leyes de Newton correctamente. Por eso yo ahora te voy a sugerir un procedimiento para resolver problemas. Lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo aislado. Lo que hago es aíslo el objeto que quiero estudiar y dibujo todos los vectorcitos fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Si hay más de un objeto, hago un diagrama separado por cada uno de los objetos. Una vez que hago esto, que tengo bien identificadas las fuerzas, defino un sistema de ejes coordenadas adecuado, ¿sí? ¿Qué significa adecuado?
Y bueno, que yo a lo largo de tiempo que vaya tomando experiencia, me dé cuenta que con cierta elección de ejes me resulte más sencillo resolver el problema, ¿sí? El sistema de ejes coordenados puede ser uno para un cuerpo y uno distinto para otro cuerpo, si tengo más de un cuerpo involucrado en el problema. Luego, tengo que determinar las componentes de cada fuerza a lo largo de los ejes que yo elegí y aplicar la segunda ley de Newton en componentes, ¿sí? Supóngase que estamos resolviendo en coordenadas cartesianas. Entonces, me fijo todas las componentes de fuerza que hay en el eje X, las sumo y eso me tiene que dar igual al producto de la masa por la componente X de la aceleración. Y hago lo mismo en el eje Y. Bueno, la sumatoria de fuerzas me dará 0 en el caso particular del objeto en equilibrio, un objeto que no esté acelerado. Y el último paso es verificar. Verificar, bueno, lo que uno pueda. Una verificación trivial es que las unidades de lo que yo calculé me den correctamente. Una verificación interesante es sustituir la situación planteada en el problema por valores extremos, ¿sí? Otra situación sería comprobar si uno más o menos tiene la intuición de lo que sucede, que los resultados obtenidos estén dentro de lo que uno sospecha que puede suceder. Si da algo que a uno le parece muy raro, y bueno, yo verificaría nuevamente las cuentas. Resolvamos el ejemplo 1. Un semáforo de 12,7 kilogramos de masa cuelga de un cable unido a otros dos cables, como indica la figura. Hallar la tensión en cada cable. Acá está la figura y acá está el resumen del procedimiento. Bueno, en este caso tenemos cables, ¿sí? Y las fuerzas que se ejercen sobre las cuerdas o los cables tensos se denominan tensión. La particularidad de estas fuerzas es que la dirección es paralela a la de la cuerda, o sea, la dirección de las tensiones coincide con la dirección de la cuerda. Nos vamos a manejar dentro de la aproximación en la cual la cuerda no tiene masa y es inextensible. Lo que hace eso es que la fuerza sea la misma a lo largo de todos los puntos de la cuerda. Fíjense además que si miramos al semáforo, el semáforo está colgado, no se mueve ni se acelera, por lo tanto podemos considerar que el sistema está en equilibrio, su aceleración es 0. Entonces, si pensamos en la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas va a tener que ser igual a 0. Bueno, veamos nuestro procedimiento. El primer paso es el diagrama de cuerpo aislado. Nos concentramos en el semáforo y vemos qué fuerzas actúan. Por un lado, el semáforo está en el campo gravitatorio, por lo tanto estará ejercida la fuerza peso. Por otro lado, el semáforo está en contacto con una de las cuerdas, la que tiene asignada la T3, la tensión 3. Esa cuerda va a ejercer una fuerza hacia arriba, tensión 3. Bueno, ya tengo el diagrama de cuerpo aislado. El siguiente paso es ejes coordenados adecuados. Es muy fácil, en este caso hago que las fuerzas coincidan con un eje coordenado, en este caso el eje Y. Y ahora sí, aplico la segunda ley de Newton en componentes. Entonces, a lo largo del eje Y tendré la tensión T3 en la dirección positiva y la fuerza peso en la dirección negativa. Fíjense que esto ya es una ecuación escalar. Bueno, de acá despejo el valor de T3 porque me da la masa, pero a mí me pide la tensión de todas las cuerdas. El tema es que las cuerdas 1 y 2 no están en contacto con el semáforo, por lo tanto no ejercen una fuerza sobre el semáforo. Entonces lo que nos conviene hacer en este caso es considerar el nudo en el cual convergen las tres cuerdas, pensarlo como un objeto, ¿sí? En este caso sería un objeto sin masa. Me fijo las fuerzas que actúan sobre el nudo. Como dijimos, las fuerzas tensiones, tienen una dirección que coinciden con la de las cuerdas. Entonces acá las identifico bien. La tensión T1 formará un ángulo de 37 grados con el eje X y la T2 un ángulo de 53 grados con el eje X. Acá ya elegí las direcciones de los ejes. Bueno, ya tengo las fuerzas, los ejes y ahora sigo
expresando la segunda ley de Newton en componentes. Para eso necesito saber las componentes de cada una de las fuerzas. Si comenzamos con T1, vemos que T1 tiene una componente a lo largo del eje X cuya magnitud va a ser igual al módulo de T1 por el coseno de 37, pero cuyo sentido va a ser negativo porque apunta en el sentido que yo elegí como negativo para el eje X. Y bueno, la componente a lo largo del eje Y será T1 seno de 37 positiva, ¿sí? Ahora fíjense la notación. T1 con una rayita arriba se refiere al vector T1, mientras que T1 sin la rayita se refiere al módulo del vector T1, una magnitud que siempre es positiva, ¿sí? Bueno, hago lo mismo para cada una de las tres fuerzas y entonces sí voy a estar en condiciones de expresar la segunda ley de Newton en componentes. Bueno, comencemos con el eje X. Yo sé que a lo largo del eje X voy a tener la componente de la fuerza T2, T2 coseno de 53 positiva, y la componente de la fuerza T1 negativa. Y eso lo igualo a 0. Bueno, lo igualo a 0 por dos motivos, ¿sí? Por un lado, como ya habíamos dicho, porque el sistema no está acelerado, ¿sí? Pero por otro lado, igualmente si esto estuviera acelerado, esto lo voy a tener que igualar a 0 porque el nudo es algo que no tiene masa, ¿sí? Bueno, y a lo largo del eje voy a tener las dos componentes las componentes de T1 y T2 que van a ser positivas y toda la fuerza T3 en la dirección negativa, ¿sí? Ahora, la magnitud de T3 ya la habíamos calculado, era 124,5 newton. Entonces, si miramos las ecuaciones 1 y 2, vemos que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya lo podemos resolver, ¿sí? Y acá les muestro las respuestas numéricas que tienen que dar. Bueno, este ejemplo es muy similar al problema 1 de la guía, pero son exactamente las mismas fuerzas, pero tienen que tener cuidado porque si leen, por ejemplo, el inciso C, se refiere a un sistema igual pero que está dentro de un ascensor. El ascensor en algunos incisos estará acelerado, por lo tanto ahora el cuerpo no va a estar más en equilibrio. Piensen cuál sería la aceleración del cuerpo. Y bueno, con respecto al nudo, los que les comenté recién, por más que el nudo esté acelerado, para el nudo solamente la sumatoria de fuerzas es 0 porque el nudo no tiene masa. Para el cuerpo no, la sumatoria de fuerzas, si el cuerpo está acelerado, no va a ser igual a 0, va a ser igual a masa por aceleración.